Bien, saludos y bienvenidos a todos. Vamos a trabajar a partir de ahora entonces lo relacionado a la estadística aplicada a la investigación científica y educativa. Capítulo 1. Analizando datos de un estudio descriptivo. Tema 1. Describamos las frecuencias absolutas y relativas. En primer lugar, debemos señalar los niveles de investigación, los cuales son el nivel exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, que son los niveles por los cuales transita nuestra línea de investigación. Bien, ahora podemos agrupar esos niveles de acuerdo a si se utilizan o no análisis estadísticos. Si no se usa el análisis estadístico, estamos frente a una investigación cualitativa y en ese caso corresponde al nivel exploratorio. Por otro lado, si se usa el análisis estadístico, estamos frente a una investigación cuantitativa. Y esta investigación cuantitativa empieza desde el nivel descriptivo. Y conviene señalar que el nivel descriptivo considera una estadística con una variable. También es importante señalar sobre el nivel descriptivo sus objetivos. Entonces tenemos por acá los objetivos del análisis estadístico descriptivo, que son tres. Primero, describir, luego estimar y tres, verificar. También debemos conocer sobre las partes de la estadística. Tenemos por un lado la estadística descriptiva, también denominada estadística no inferencial, cuyo objetivo es describir. Y por otro lado tenemos la estadística inferencial, que considera, por ejemplo, la estimación puntual, cuyo objetivo es estimar. Y por otro lado tenemos la prueba de hipótesis, cuyo objetivo es verificar. También debemos conocer sobre los tipos de variables. Tenemos las variables categóricas y las variables numéricas. A las variables categóricas también se les denomina variables cualitativas y a las variables numéricas variables cuantitativas. Cada una tiene una escala. En caso de las variables categóricas tenemos la escala nominal y la escala ordinal. En caso de las numéricas tenemos la escala de intervalo y la escala de razón. La escala nominal, por ejemplo, considera el género femenino, masculino. La escala ordinal, que considera un orden, tiene, por ejemplo, el grado de instrucción, primaria, secundaria, superior. La escala de intervalo, en caso de las variables numéricas, por ejemplo, tiene a la temperatura, menos 5 grados centígrados, 0 grados centígrados, 10 grados centígrados. Aquí se considera el número negativo. Y por otro lado tenemos la escala de razón, que tiene, por ejemplo, el número de hijos, 1, 2, 3, etc. Algunas observaciones. En caso de las variables categóricas, tenemos, por ejemplo, las dicotómicas,
que poseen dos categorías. Y aquí, por ejemplo, el caso de ordinal dicotómica. Por ejemplo, aprobado, desaprobado, vivo, fallecido, sano, enfermo. Y también consideramos las politómicas que tienen más de dos categorías. En caso de las variables numéricas, tenemos, por ejemplo, las continuas que provienen de medir. Se pueden representar con números enteros o fraccionarios. Entre dos valores siempre existe un valor intermedio. Por otro lado, tenemos las discretas, que provienen de contar. Solamente pueden ser representados con números enteros. También debemos señalar lo relacionado a los objetivos. Es decir, de acuerdo a los objetivos, se van a considerar las herramientas estadísticas apropiadas. Por ejemplo, si nuestro objetivo es describir, o sea, no inferencial, y estamos frente a variables categóricas, tendremos que utilizar, por ejemplo, las frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Si se trata de variables numéricas y continuamos con el objetivo de escribir, se podría considerar, por ejemplo, las medidas de tendencia central y dispersión. Y así, de acuerdo a cada objetivo, podemos seleccionar las herramientas estadísticas más apropiadas. En caso de las variables categóricas, tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales pueden ser dicotómicas, que solo hay un caso, y las politómicas, que consideran varios casos. Pueden ser cerradas, semicerradas, abiertas, no excluyentes. En caso de las ordinales, hay un único caso. Por otro lado, debemos conocer sobre el gráfico circular. Para esto, se utiliza un círculo que se divide en tantos sectores como categorías tenga nuestra variable, de tal forma que el ángulo central y el arco del círculo sean proporcionales a las frecuencias absolutas. Del mismo modo, se puede hacer con las frecuencias relativas o con los porcentajes. Este tipo de gráficos es idóneo para variables dicotómicas o politómicas de 4 o menos categorías. También tenemos el gráfico de barras. Este tipo de gráficos considera las categorías que están dispuestas paralelamente, de forma tal que la extensión de cada barra es proporcional a la magnitud que se quiere representar. Este tipo de gráficos es idóneo para variables politómicas o incluso para variables de categorías no excluyentes. Muy bien, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Nos vemos hasta la próxima.